día tengan todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darle su like, me gusta, que abajo la campanita, piquene, pichene, vámonos con todo. Muchas gracias, señor presidente. Marta Obeso, de Esfera Noticias. La Fundación Samanáhuac tiene 6 sexenios y todo lo que va de su administración, señor presidente, solicitando al gobierno de México que haga la declaratoria de autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, descubiertos hace 74 años y se encuentran en muy mal estado, depositados en el templo de Santa María de la Asunción, en el pueblo mágico de Ixcatiopan, en Guerrero. En el lugar existe un mausoleo que fue diseñado por Diego Rivera, luego de que estudios forenses demostraron que son los restos del último emperador azteca. Representantes de los pueblos originarios se suman a esta convocatoria para solicitar también, si es posible, que su gobierno reconozca a este sitio como altar a la patria y reconozca a Ixcatiopan como cuna de la mexicanidad. Preguntarle, señor presidente, si usted tenía conocimiento de estas solicitudes que se han hecho a lo largo de 74 años y que siguen sin una declaratoria de reconocimiento de los restos de Cuauhtémoc, y si usted tiene la información que demuestra que estos son los restos del último emperador azteca, señor presidente. Pues se ha investigado bastante sobre esto desde que Cortés manda a asesinar a Cuauhtémoc, lo llevaba prisionero hacia lo que es ahora Honduras, a Centroamérica, y en Tabasco, cerca de Tenosique, Canacín, ahí lo asesinan, a él y a otros dirigentes mexicas, incluso hasta las Cortes españolas le abrieron un juicio a Cortés por ese asesinato. Y luego empezó la polémica sobre los restos, o sea, que si se habían regresado o habían quedado allá. La señora Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán, sí. Fue la iniciadora de todo este proyecto, ¿no?, para reconocimiento de los restos. Y no sé exactamente cómo está la investigación en la actualidad y qué podemos hacer. Desde luego, es algo muy importante en la historia patria, porque estamos hablando de la más importante autoridad mexica y la última. El último emperador, un verdadero héroe mexica. Dirigente, sí, que no aceptó rendirse y por eso ordenó Cortés su asesinato junto con otros dirigentes también de alta jerarquía del pueblo náhuatl, del pueblo mexica. Vamos a ver cómo está, lo vamos a analizar y te vamos a informar. Sí, me gustaría, también la Fundación Samanáhuac le manda aquí una recopilación de la investigación con fotocopias de los periódicos de la época donde se hizo el estudio forense y todo. Se lo voy a dejar aquí con Jesús Ramírez, y también los contactos de ellos por si el Instituto Nacional de Antropología quisiera reunirse con ellos. La autoridad, la alcaldesa de Ixcatiopan, también ya tiene toda esta evidencia, solamente falta que usted haga la declaratoria de reconocimiento de los restos de Cuauhtémoc. Muchas gracias, señor presidente. Si te parece, también con Diego Prieto, que se pongan en comunicación. Ok, yo le paso el contacto a Jesús Ramírez. Gracias.
En otro tema, señor presidente, los empresarios Jaime Ruiz Breger y Enrique Holguín Sauceda, dueños de la empresa Breger Publicidad, el 20 de abril pasado se presentaron en la Dirección de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo. Se encuentra localizado en la ciudad de Cancún, a cobrar un saldo pendiente de un contrato de adquisiciones registrado en el 2019. En dicho encuentro se acordó con las autoridades de la dependencia que se iba a realizar un primer abono, el cual se llevó a cabo el pasado 3 de mayo y queda un saldo pendiente de 8.5 millones de pesos. Respecto a este saldo pendiente, señor presidente, Adrián Díaz es oficial mayor del gobierno de Quintana Roo. Les pidió a los dueños de esta empresa un pago por adelantado de 3.5 millones de pesos para agilizar el pago pendiente que quedaba. Preguntarle, señor presidente, ¿qué opina usted que en gobiernos de la Cuarta Transformación se registren actos de corrupción como los llamados moches, al estilo a la usanza de los gobiernos neoliberales que usted repudia? ¿Y qué deben de hacer los proveedores de los gobiernos de los estados que se vean sometidos a este tipo de extorsiones? Ayer oíamos a la secretaria de Seguridad Pública pedir que la extorsión sea un delito mayor y pues está dando estos casos. Y también si usted exhortaría a la gobernadora Mara Lezama a revisar esta denuncia, señor presidente. Sí, que se revise y desde luego hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades, que no sea como cuando gobernaba el PRI o el PAN, que imperaba, ¿no?, la corrupción, sobre todo arriba. Había moches hasta en la aprobación del presupuesto. El secretario de Hacienda del PAN, del gobierno impuesto espurio de Calderón, Cárcenes, sacaba el presupuesto cada año por unanimidad. No es como ahora que votan 260 a favor y 200 en contra. No, van a decir que no salen las cuentas, ¿no?, porque dije 260 y 200, ¿no?, faltan 40. Pues son los ausentes, ¿no?, los que por alguna razón no se presentan. Pero si llegaban los 500 votaban a favor del presupuesto. Fenómeno, unanimidad, 3 años consecutivos. ¿Cómo le hacía? Pues maiciando, entregando moches. Pero, ¿qué hacer, señor presidente? A ver, espérate, es que es importante, porque tú no te atreviste a decir de que se trataba del PRI y del PAN. Sí hablaste de Morena, pero no. Bueno, dijiste, porque este es un caso que se está registrando ahorita. Por eso, hablaste de los gobiernos neoliberales. Entonces yo quiero detallarlo más. Y lo mismo en el caso del PRI. Por ejemplo, cuando la campaña del licenciado Peña Nieto, ¿no?, una empresa brasileña, Odebrecht, entrega dinero
o cuando los del PRI en ese sexenio, el secretario de Hacienda de entonces, Videgaray, y el director de Pemex, le entregan también moches a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética, por la privatización del petróleo. Entonces, todo eso debe desaparecer, porque eso era lo que imperaba, más otros trafiques que eran como el distintivo de los gobiernos, ahora sí, neoliberales. De modo que si hay este acto de corrupción en Quintana Roo, hay que combatirlo, que se presenten las pruebas, ¿sí?, de los 3 millones de moche para poder cobrar lo que le deben a esta empresa y actuar con rectitud, claro, con pruebas. Sí, incluso estos empresarios los conoce muy bien el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. También podrían hablar con él para que él avale que sí, estos nada empresarios… más que presenten las pruebas, porque no se trata de decir, a ver, a mí me conoces y me conocen Fox y bueno, y pura y finísima persona, ¿no? Calderón, etcétera, etcétera, y ellos son testigos. No, tiene que haber pruebas, ¿no? Sí. Una investigación, porque también no podemos hacer aquí juicios sumarios. Okay. No pueden haber aquí linchamientos. Cuando yo hablo de que les dieron dinero a los panistas para que votaran y aprobaran la reforma energética, es porque tengo pruebas. O sea, existe la declaración del que era director de Pemex, donde detalla cómo les dio dinero por órdenes del secretario de Hacienda. Cuando les digo de que entregaban moches a los diputados en el tiempo del licenciado Peña Nieto, pues es porque tengo las pruebas. Y cuando les digo de que hacían lo mismo en el tiempo de Calderón en la Cámara, cuando el secretario de Hacienda era Carstens, pues es porque tengo las pruebas. Vayan a las hemerotecas y vean cómo se votaba y lo que recibían a cambio. Bueno, había como una cuota, ¿cómo le llaman a la extorsión que hacen los de la delincuencia? Piso. Pues sí, cobro de piso. Cobro de piso. Pues sí, sí, que es el equivalente. Es lo mismo. Sí, porque también antes solo se hablaba de los rateros, ¿no?, de la calle, la delincuencia de la calle, no, y los de adentro, de esos ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, que se vea. Eso lo verían ya directo con la gobernadora Mara Lizama. Sí, que seguramente nos está viendo o sí, le van a informar. Y estoy seguro que va a abrir una investigación y va a informar de este caso.
Perfecto. Y todo este asunto del adeudo con proveedores a los gobiernos de los estados, estamos viendo que este contrato es un contrato de un servicio que se ofreció en el 2019 y todavía al 2023 no se termina de pagar. ¿Existe un tiempo promedio en este gobierno que usted encabeza para hacer pago a proveedores que no sea igual como siempre fue en el pasado, señor presidente? Nosotros estamos prácticamente al día. No tenemos deudas con proveedores, hay algunas demoras en el caso de Pemex, que por cierto ya se están poniendo al corriente, pero no tenemos deudas con proveedores. Este gobierno ha manejado las finanzas con pues mucha responsabilidad, transparencia, y tenemos afortunadamente una buena recaudación, precisamente porque no hay privilegios fiscales, porque no se tolera el que, como era antes, los de mayor influencia no pagaban impuestos. Ahora ya no hay eso. También de ahí vienen algunas polémicas, pero es normal en general, y eso yo tengo que agradecerlo a los grandes contribuyentes, así se les denomina, grandes contribuyentes, que todos están portándose muy bien. Ya no hay las factureras, deben de haber ahí algunos, ¿no?, que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla. Es que en los gobiernos anteriores todo era facturas falsas, era una plaga, más que nada una mafia de factureros para evadir la responsabilidad de contribuir. No vamos a hablar de impuestos, sino de contribuciones. Ahora no, ahora no hay esos privilegios y, repito, le tenemos que agradecer a los grandes contribuyentes porque están cumpliendo con su responsabilidad. Son pocos los casos donde hay resistencias, pero debido a eso, a que todo el mundo está ayudando, que tenemos, bueno, finanzas públicas sanas, fuertes. ¿Por qué no pones la recaudación de ayer, de cómo estamos en la caja, para que vean? Esto nos permite pues ayudar mucho a la gente. ¿Y en qué nos beneficiamos todos? Pues que hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar. Una cosa es el enojo, ¿no?, de nuestros adversarios, pero también es entendible, legítimo, pero otra cosa es el que afortunadamente no tenemos crisis económica, no tenemos devaluación, el peso está muy fuerte, como no se veía en 50 años. Así es histórico. Y pues esto nos está permitiendo que cada vez llegue más inversión,
al país y no permitir la corrupción, porque eso era lo que más dañaba. Ahora que hablan de la bodega, del almacén, de la farmacia, se molestan mucho porque hacían su agosto, no solo vendiendo la medicina al gobierno, sino distribuyéndola. Muchos chanchullos. Entonces, si se decide tener un almacén y distribuir los medicamentos, pues les molesta. Hasta periodistas estaban metidos en el negocio ilícito de vender a precios elevados los medicamentos. Entonces yo entiendo pues, que están molestos, todo les molesta, pero la gente pues es la que recibe los beneficios y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la corrupción. Pero bueno, vamos a atender esto que estás planteando. Además, para eso son las conferencias, para que salgan las cosas y los responsables atiendan. Muy bien, finalmente, señor presidente, informarle que en octubre pasado el maestro Victoriano Hernández Martínez, miembro del Consejo de Bioética de la Secretaría de Salud, solicitó la propuesta que más de 20 agrupaciones de medicina tradicional han hecho para tener una reunión que permita lograr la medicina tradicional y alternativa al sistema público de salud. Esta petición, transmitida por una servidora en este espacio desde que empezó su administración y que lamentablemente hasta la fecha, señor presidente, ha sido ignorada. Señor ¿Tienes presidente, ahí? ¿es cuánto? A ver, gracias a ti. Miren cómo estamos.